Buenas, bienvenidos a Occidental Image, y hoy, a petición de uno de los patronos del canal, uno de los accionistas del canal, vamos a hacer la reseña, el comentario de esta cinta del año 2016 llamada Captain Fantastic, o sea, el Capitán Fantástico, producción de este director llamado Matt Ross, que no realiza aquí su ópera prima, pero sí la primera película que tuvo más recorrido, ¿no? Que recibió más atención por parte de los espectadores a nivel internacional, gracias en parte pues a lo llamativo de sus repartos, entre los que se incluyen el cabeza de reparto, el protagonista, el grandísimo Viggo Mortensen, en esta película que nos habla de una familia atípica, una familia extraña en el mundo contemporáneo, a través de esta historia que en el fondo no deja de ser algo así como una fábula o de cuento moderno, al más puro estilo, ¿no?, de la vieja usanza de cuentos de los hermanos Grimm, ¿no?, en plan, pues yo qué sé, los cuentos que todos conocemos, Hansel y Gretel, etc. Pero ya digo, poniéndolo en el contexto del mundo presente, con una obra que pues tiene, obviamente es una película de cine indie fórmula. Es decir, hay dos tipos de cine indie, ¿no?, de cine independiente. Está el cine indie fórmula y está el cine indie libre o auténtico, o sea, el de autor. ¿Cuál es el cine indie fórmula? Pues este. El cine indie fórmula es cine con la faceta de cine indie, que son películas de estilo alternativo, con un carácter más vocacional que meramente comercial o recaudativo, pero que sigue una serie de arquetipos, de puntos, ¿no?, de una lista con los que la obra tiene que cumplir para salir adelante. Es decir, simplemente es una fórmula alternativa propia de estudios. Y luego tenemos el cine indie, pues más de autor, el libre, el puro, que ese sí que son pues otro tipo de películas que salen completamente de lo convencional. Yo la mayoría de veces agradezco más los que son de tipo libre, pero es verdad que cuando te topas con alguna que no vale la pena, te llevas una patada en las muelas que no veas. O sea, te quedas con menos dientes que una pava de la leche que te pegas. Y en cambio, pues con el cine indie fórmula como este, pues estás un poco más sobre un colchón de lo seguro, aunque tristemente muchas de estas películas pecan de pedantes, de pedorras y de buenistas y de Mr. Wonderfuls. Afortunadamente no es el caso de Captain Fantastic, que es una película sencillamente muy buena. No diría tampoco que es un peliculón de la parra, ni mucho menos una obra maestra, pero sí es una muy buena película. Partiendo de la base de que ya de por sí hay algunas cosas que directamente, oye, pues no son creíbles, o sea, no por mucho que quiera meterme en la ficción, pues no las voy a comprar, no me las puedo creer. El 80% de la película se siente como una obra fresca, dinámica, con un carácter bastante de crítica social y que retrata bastante bien lo que es el occidente contemporáneo, ¿no? Siendo que es una obra que a mí, por ejemplo, me trae muchas vibras, ¿no?, muchas vibes de una película que a mí me encanta, ¿no?, que es Little Miss Sunshine, ¿no?, Pequeña Miss Sunshine, que hice la crítica aquí hace muchos años y que os la súper recomiendo, ¿no? Siendo Pequeña Miss Sunshine pues más cómica. Esta sí tiene momentos de comedia, pero tira más hacia el drama, ¿no?, y hacia crear momentos que toquen el corazón del espectador y sean profundos, tampoco, ya digo, sin caer en el maniqueísmo, y tiene escenas pues realmente vibrantes y poderosas, ¿no? Y la historia va de una familia que está compuesta por el padre y todos los hijos que tiene, las dos chicas, los dos nenes pequeñitos, el hermano mayor, o sea, un huevo de hijos. Todo esto partiendo de que la madre acaba de fallecer, ¿vale? Tenía una enfermedad, bueno, tenía un trastorno mental, ¿vale? Se menciona en algunos momentos de la película que si era bipolar, que si tenía, pues, trastornos depresivos, ¿no?, tendencias suicidas. Total, que la madre acaba de morir y el padre y los hijos van a querer ir al funeral. Pero claro, ¿por qué esto es algo relevante? Pues ¿qué hijos, qué familia no quería ir, qué marido no querría ir al funeral de su mujer, qué hijos no querían ir al funeral de su madre? Bueno, pues aquí el rollo es que esta familia viven aislados en la naturaleza, ¿vale?, en unos bosques ahí en Estados Unidos, y tienen una vida pues completamente asalvajada. Pero no salvaja en el sentido de que se comporten como animales. De hecho, al contrario, como te expone la película, son mucho más eruditos, educados y civilizados que
el común de los mortales, ¿no? De la gente normal que vive en la sociedad, ¿no? Sobre todo en las grandes urbes. Y son pues personitas 10 educadas por su padre pues en un tipo de educación, digamos, alternativa, ¿no? Donde además reciben entrenamiento para sobrevivir en situaciones extremas. Bueno, ellos lo llaman sobrevivir en la vida real. Yo diría que hoy en día ya llamar eso vida real, pues no tanto, a no ser que estés en algunos entornos muy en específico, ahí en África o en algunas partes de Oriente Medio y tal, o en el Amazonas. Pero sí que es verdad que, pues eso, supervivencia en plan John Rambo, ¿no? Supervivencia en plan Bear Grylls, ¿no? Es decir, cosas elementales que gracias al desarrollo tecnológico y a las comodidades del mundo posmoderno, pues los humanos ya hemos obliterado, hemos olvidado por completo. Cómo saber hacer un fuego con, bueno, pues eso, con madera, o con piedras, o con un palo, o con, yo qué sé, o cogiendo el fuego de un rayo, o cómo saber, yo qué sé, curar una herida, ¿no? Primeros auxilios, pero vamos, con lo más elemental y lo más básico. Cómo saber, pues, cazar a un animal pues con tus propias manos, ¿no? Con un cuchillo o con arco y flecha, o cómo saber hacerte una tienda de campaña o un shelter, ¿no? Un refugio, ¿no? Pero no en plan vivac modernillo, no, en plan rural y de bosque 100%. O cómo orientarte, ¿no? Solo con la posición de las estrellas, o bueno, estar más en sintonía, ¿no? Más mimetizado con la naturaleza que lo que estamos de costumbre los humanos, que en general es prácticamente nada, vamos. Es que ni siquiera ya la gente de campo, ni siquiera la gente rural, ¿no? Ya, obviamente son gente más dura, más rudimentaria, que vive en un estilo de vida, pues yo diría un poco más, no sé, más auténtico, ¿no? Porque los humanos es verdad que estamos ya muy desalineados de eso. Pero no te plantea la película ir con estos discursos en plan la Pachamama, el espíritu de la Pachamama, las energías, no, tonterías ninguna, es decir, una educación real, ¿no? Y claro, obviamente esto no está aceptado por la sociedad, mucho menos por las fuerzas estatales, ¿no? Y está siempre ahí la sombra, ¿no? La amenaza de que venga asuntos sociales y le quiten los niños al padre porque esto no los está teniendo en condiciones adecuadas, ¿no? Es decir, hemos llegado a un punto en el que tenemos unos estándares de calidad de vida, muy entre comillas, ¿no? Porque luego todo esto de estar tirado todo el día viendo Netflix y pidiendo delivery y no comida a domicilio, esto se le puede llamar realmente calidad de vida, y que casi cada vez caminemos menos y que tengamos que estar horas en un gimnasio porque ya no movemos el culo para nada, todo el día tirados en sillones, camas, butacas, sino en coche para arriba, para abajo, o sea, bueno. Pero claro, entendería el grueso de los mortales alineaditos con el sistema, ¿no? Que el padre, ¿no? De esta película que interpreta Viggo Mortensen estaría poniendo en una situación de constante peligro y de desatención a sus hijos, ¿no? Simplemente porque viven en la naturaleza, porque van por ahí corriendo por las montañas descalzos, porque se pueden caer y se pueden hacer daño, porque les puede atacar un jabalí y hacerles pupa. O sea, eso, vamos, en la mayoría de países serios te ve asuntos sociales y te dice que quitarte a los niños, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Obviamente él los educa, no los tiene salvajados, ya digo, les hace leer, fomentan ellos el pensamiento crítico, les hace pues analizar, yo que sé, a Noam Chomsky y a estos autores, es decir, no los tiene como unos animalitos ignorantes, ¿no? Pero claro, en el momento que ellos tienen que desplazarse de ese entorno seguro, ahí en la naturaleza, infiltrarse, camuflarse entre la civilización, ¿no? La sociedad, para ir al funeral de la madre, pues se desatará el infierno, ¿no? Se desatará la locura porque, claro, hay muchas cosas en las que ellos no encajan. No es que sean simplemente unos Amish, ¿no? Que viven sin tecnología y tal. No es eso, porque los Amish van a los entornos urbanos para, pues a veces para comerciar o lo que sea, o obviamente, pues a lo mejor si hay alguna emergencia grave y alguien necesita un médico, pues a lo mejor planteen romper su esquema de reglas para llevar a alguien a un hospital. Sí, claro, puede ser, ¿no? Pero claro, no, aquí estamos hablando de que a pesar de que él los trata con toda la naturalidad, el amor y la ternura posible, y les intenta pues realmente preparar pues para ser humanos capaces, pero de verdad, no ovejitas del sistema que tragan todo lo que les meten por el gaznate sin cuestionar nada, ¿no? O sea, a pesar de eso, obviamente no dejan de verlos como una amenaza. Es una película interesante. También digo que en algunos momentos termina siendo un poco Happy Flower. Es decir, podría haber terminado de una forma valiente. Aún así diré que el final que le meten en la película es bonito. Esa escena cantando, ¿no?, a coro la de Sweet Child O' Mine es realmente preciosa. Mira que yo normalmente este tipo de escenas a mí me suelen caer muy gordas. O sea, en plan,
modernillo, pretencioso, o sea, las suelo repeler bastante, pero en esta película la verdad es que consiguen crear varios momentos enternecedores, ¿no? Que tocan el corazón. Y bueno, es una película que te hace plantearte muy bien cuestiones relativas a lo que somos o a lo que nos hemos ido convirtiendo, o qué es lo que realmente es la esencia humana de verdad, ¿no? Y no simplemente lo que tenemos en el día a día, ¿no? Y es una película correcta para los tiempos que vivimos. Es probable que hace 50 o 60 años no. Pero hoy en día, desde luego que sí, y me sorprende que la película no se hablara tanto de ella, quizá precisamente por eso, porque es una película muy auténtica, no pretenciosa, no una película rimbombante que trata de ser algo que no es, que se las da de algo que no es, en plan Swiss Army Man. No. O sea, una película verdaderamente con agallas, que ya digo, al final podría haber dado algún giro un poco más grunge, pero el desenlace que le dan yo creo que es adecuado, ¿no? O sea, un término medio entre lo que suele ocurrir en el cine de, esto es fantasía, esto obviamente yo sé que en la vida real no ocurre, esto es ficción, y un final realista poniendo los pies en el suelo diciendo, bueno, si realmente lo que vemos en esta película, que es cine-ficción, lo trasladásemos al mundo habitual, normal, común, pues ¿qué final tendríamos, no? Y la película hace un poco un mixto, ¿no? de barro y de cemento para terminar de redondear un film que en realidad tiene muchísimas más virtudes que defectos. Técnicamente es apabullante, hay un enorme detalle puesto, sobre todo al principio de la película, cuando los personajes están en el entorno rural, no ahí en el bosque. La decoración de las tiendas, las casitas que tienen, todos los elementos decorativos, atrecho de puesta en escena, el camión, el autobús, ¿no? que ellos tienen para viajar, que lo tienen remodelado como una especie de autocaravana, la atención puesta en el vestuario, el maquillaje, la peluquería de la película, los contrastes estéticos fuertes que hay entre la trupe de familiar del protagonista y el resto de seres civilizados que aparecen en el film, pues es directamente llamativo. Es una película que a través de la estética ya te dice mucho, ya te habla mucho de lo elemental, sin necesidad de decirlo a través de voces en off o diálogos pedantes o pedorros. Es una película que tiene muy buen gusto, y aunque no seáis del tipo de ver este tipo de cine, yo os recomendaría que le deis una pensada. Ya digo, quizá no os quedaréis con el todo, pero con algunas ideas sueltas sí, y joder, te hace replantearte bastante algunas cosas, ¿no? O sea, no te diría que al final quieres irte a un bosque a vivir como este tío, en plan a los Rambos, corriendo una montaña cada día y tal y cual, o sea, quizá no. O sea, yo al final pienso, yo no creo tampoco que haga falta someter a tus hijos, ¿no? O a tu familia a querer tener este tipo de vida, pero yo creo que en el punto término medio está la virtud, ¿no? Es decir, vale, puedes vivir en un pueblo, en una ciudad, en una casa normal y corriente, pero sí que es verdad que tener un rollo un poquito más nihilista a veces, o lo que se exponía en películas tipo Fight Club, ¿no? El Club de la Lucha, o sea, desprenderte tanto de la obsesión del amor con lo material, desprenderte tanto de depender excesivamente de la tecnología, desprenderte tanto de la obsesión con el reloj y el tiempo, que obviamente es difícil, obviamente es complicado, pero no porque sea complicado hay que dejar de hacerlo, ¿no? O de intentarlo. Y también buscar lo elemental en la vida. Es decir, muchas cosas importantes que se nos han olvidado, que las damos por sentado, que ya creemos que no tienen ningún tipo de importancia, y sí, claro que es muy poco probable, muy difícil que venga un apocalipsis y aquí tengamos que volver a empezar de cero, claro que sí, pero da la sensación de que a pesar de que eso, bueno, nunca digas nunca, pero vamos, yo creo que es difícil que ocurra, pero a pesar de que eso difícilmente ocurriría, pues hay muchas cosas que estamos olvidando, elementales, que se nos están escapando, y al final os dais cuenta, ¿no? O sea, os dais cuenta, pero sobre todo cuando se hizo esta película no tanto, pero ya estos últimos 2-3 años, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, lo que se ha estado viendo, es decir, tanta gente que tiene un papel en la sociedad que no es real, que realmente no contribuye a nada o a prácticamente nada, donde quedan luego muchas veces hay mucha falta de mano de obra para trabajos elementales. Esto luego se cree que se puede subsanar con inmigración de países del tercer mundo, y es como de no. O sea, luego todos sabremos cómo va el OnlyFans y cómo hacerte youtuber y cómo, yo qué sé, hacer una startup,
pero luego nadie sabrá poner un puto clavo, no habrá nadie que sepa de fontanería, no habrá nadie que sepa de albañilería. O sea, las cosas más básicas, tío, cada vez la juventud las quiere hacer menos. Y obviamente que obviamente si una persona tiene posibilidad no se mete a eso. O sea, busca otro tipo de formas. Pero joder, es acojonante que estamos perdiendo el norte a unos niveles. Y esta película es una muy buena exposición de ello. O sea que yo francamente la recomiendo. Una película notable. Está francamente bien. 7,5 tranquilamente. Casi 8. En fin, si os ha gustado la reseña, ya sabéis, dadle like, compartid el vídeo y suscribiros si no lo habíais hecho. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.